Voy a saludarlos a todos sin conocerlos a todos todavía. Conozco a algunos el último domingo, o sea ayer, porque estaban en una clase en el hotel, en el Eurohotel, entonces tuve la oportunidad de conocer a algunos. Me voy a presentar en primer lugar. Mi nombre es Mario Sánchez. Yo soy encargado del módulo de gestión ambiental minera. Soy ingeniero civil metalúrgico, egresado de la Universidad de Concepción. Trabajé algunos años en Chuquicamata, en la fundición de Chuquicamata. Eso fue determinante para que yo me dedicara después a la pirometalurgia, en el fondo, dentro de las áreas de la metalurgia. Y después de hacer un doctorado en Francia y un postdoc en Inglaterra, fui derivando a los problemas ambientales en la minería y en la metalurgia. De ahí que estoy aquí en el fondo, porque después he dedicado buena parte de mi vida a los problemas ambientales. Hemos organizado algunos eventos sobre los temas ambientales en la minería y en la metalurgia, muy internacionales, que probablemente yo les voy a mostrar también durante el curso, para que ustedes lo conozcan y puedan recurrir también al material que ahí hay, porque les puede servir para la formación que ustedes están teniendo. Bueno, el objetivo de este módulo en realidad es ver lo que significa el impacto ambiental de la industria minera hoy día, que es un tema muy relevante, conocer cómo afecta la industria minera a su entorno, conocer cuáles son los principales efectos que tiene. Aquí tenemos una cantidad enorme de efluentes que están contaminando. Por de pronto la industria minera es una de las industrias más contaminantes que existe, porque tomemos solamente el caso del cobre. El cobre, sus minerales hoy día no tienen más de un 1% en la base, en el recurso. Hoy día se trabaja incluso con minerales que tienen un 0,6%, 0,5%, cosa que en mi época de estudiante era totalmente anormal. Se trabajaba con minerales sobre el 1%, pero han ido decreciendo las leyes minerales. Lo que significa que, grosso modo, en el caso del cobre, hay un 99% de material que hay que desechar. Hay que rescatar solamente aproximadamente el 1% de este material, que es el metal, a recuperar, en el caso del cobre. Y el 99% restante hay que desecharlo. Eso ya les da una idea de lo que es el impacto ambiental de la industria del cobre, por todos los desechos que tiene. Estos desechos pueden ser a la forma de efluentes, sólidos, líquidos, gaseosos. Quizás el más impactante son los efluentes gaseosos que tienen las fundiciones, que por el trabajo que realicé en un comienzo los conozco bastante más que los otros también. Pero hay efluentes que son menos dañinos y efluentes que son más dañinos. Hay efluentes que tienen menos actividad química y más bien una actividad física, como los chanques, por ejemplo, de material de desecho de lastre. Hay otros que son más dañinos, como los efluentes líquidos, asociados, por ejemplo, a colas de relaves, o los efluentes asociados, por ejemplo, a plantas de ácido en las fundiciones. Entonces, desde el punto de vista del impacto ambiental en la industria minera, hay que considerar que hay pérdidas del material en los cuales normalmente uno pone atención, o desde épocas memoriales, desde antaño, se ponía más atención porque lo que era determinante era la actividad económica de esta actividad minera. Entonces se ponía mucha atención en cuánto metal se estaba perdiendo en estos efluentes. Hoy día no solamente la atención es por el material que se pierde, sino que también por los materiales que contaminan. La cuestión ambiental ha pasado a tomar un hecho muy preponderante en la industria minera. Y si ustedes observan ese triángulo, ¿no es cierto?, que van a verlo en la diapositiva que yo preparé, ¿no es cierto?, cuando bajen este material,
este equilibrio que uno espera hoy día entre lo económico, lo ambiental y lo social, asociado a la rentabilidad económica que puede tener la industria minera, a la responsabilidad ambiental que tienen las empresas que están desarrollando estos proyectos, así también como a la responsabilidad social que deben tener estas empresas, se van a dar cuenta que no es un triángulo exactamente equilátero. Esto todavía está muy desplazado en el sentido de lo económico. Muy desplazado en el sentido de lo económico. Y por de pronto hay que ir desarrollando algunas tareas para que este triángulo tome importancia también desde el punto de vista ambiental. Aquí ya se están haciendo algunas cosas, ¿no es cierto? Tenemos la ley de base del medio ambiente, están apareciendo regulaciones ambientales muy importantes, pero desde el punto de vista de responsabilidad social es algo que recién está partiendo. O sea, yo diría que es un triángulo que todavía no es equilátero. Le falta mucho para eso. Pero iremos para allá, en ese sentido. Los temas que vamos a tocar en los distintos módulos, en los distintos capítulos que vamos a revisar acá, que son 8 en total. Uno es la minería y su entorno, que es lo que vamos a conversar hoy día. Después la determinación del área de influencia de un proyecto minero. Los impactos ambientales relevantes de faenas mineras subterráneas. Aquí en Chile tenemos una mina subterránea que es la más grande en este momento, que es una de las más importantes en el mundo, como es el Teniente. El Teniente tiene túneles, kilómetros de túneles, equivalente más o menos a una distancia entre Santiago y Arica. Después vamos a revisar los impactos ambientales relevantes en faenas mineras a rajo abierto, Chuquicamata, de Codelco, estatal, escondida, privada, son los mejores ejemplos de faenas mineras a rajo abierto, que también tienen sus propios bemoles respecto al impacto ambiental. También vamos a ver los impactos ambientales relevantes de plantas de beneficios y fundiciones, que aquí ya entramos prácticamente en procesos metalúrgicos para la obtención del metal. Después, como sexto tema, va a ser los impactos ambientales relevantes de residuos masivos mineros. Aquí tenemos una cantidad enorme de residuos masivos, en particular para el caso del cobre, lo que yo les comentaba. Si tenemos un 1% del metal en el mineral, hay un 99% que hay que disponer, desechar, ubicar en alguna parte, de tal manera que sea mecánicamente estable y químicamente estable, que se cumplan ambos requisitos. Posteriormente vamos a revisar los impactos ambientales relevantes de instalaciones mineras y finalmente vamos a hablar de algunos instrumentos de gestión ambiental. Eso es lo que resume un poco lo que vamos a tener nosotros como trabajo, como distintos temas durante este encuentro, en este módulo, ¿no?, de gestión ambiental minera. Bueno, vamos a comenzar entonces por este primer tema, que es la minería y su entorno. Yo quiero que ustedes revisen después el material que yo les voy a dejar y que tengan alguna fotografía, ¿no es cierto?, para hacernos una idea de lo que es una mina a rajo abierto y lo que es una mina subterránea. Yo sé, por lo que vi el día domingo acá cuando encontré a algunos de ustedes, no todos son ingenieros en el grupo de ustedes, hay una amplia gama de profesiones, ¿verdad? Lo que enriquece bastante este grupo, desde el punto de vista que hay una transversalidad y una integración que se puede hacer bien interesante de distintas formas de ver las cosas. Esto se valora mucho hoy día en la industria. A veces cuando nos quedamos solamente en el ambiente de los ingenieros, por ejemplo, es una visión bien particular que viene un poco restringida por la formación que tenemos, pero cuando se incluyen otras áreas de las ciencias sociales, por ejemplo, incluso del arte, la visión cambia notablemente. Nosotros tenemos aquí en Chile una cantidad muy grande de empresas mineras y de bastante relevancia a nivel mundial. Tenemos representaciones de grandes empresas
el mundo, y eso les da a ustedes una idea de cuán importante es la industria minera en Chile. Cuando uno sale, particularmente en el caso mío, que vivo un poco de la profesión minero-metalúrgica, y uno sale fuera del país, se da cuenta de lo importante que es la minería para Chile, porque la gente en el extranjero a uno normalmente lo ubica desde el punto de vista de la minería. Yo siempre comento afuera de que en Chile es uno de los pocos países en que en el diario, en la primera página, aparece el precio del cobre, para revelar cuán importante es esto para nosotros. Y así tenemos, por ejemplo, empresas como Anglo American acá, Xstrata, Minera Los Pelambres, Minera Candelaria, Spencer, Barrick, El Abra, Teck, BHP Billiton, Kinross, Yamana Gold, Minera Escondida, Coyahuasi y nuestro Codelco, ¿verdad?, que es una de las empresas importantes a nivel mundial, la Corporación del Cobre de Chile. Además de NAMI, por supuesto, que es la Empresa Nacional de Minería, cuyos propósitos fundamentales fueron desde un comienzo apoyar de alguna manera la pequeña y mediana minería. Si hacemos un recorrido por regiones, y ustedes lo van a ver eso en las presentaciones que yo les tengo preparadas para que las revisen, se van a dar cuenta que nuestra minería está muy concentrada en el norte de Chile. Digamos, prácticamente de Rancagua al norte, yo diría, Santiago al norte está la gran minería. Y tenemos por regiones, en la primera región, por ejemplo, Coyahuasi, Cerro Colorado, Quebrada Blanca. En la segunda región, Escondida, Spencer, Chuquicamata, Radomiro Tomic. El Abra, Mantos Blancos, Lomas Bayas, Michilla, El Tesoro, Saldívar, Esperanza, Gabriela Mistral y Ministro Ales, que es una de las nuevas que está ubicada muy cerca de Calama, ¿no es cierto?, que tiene varios desafíos muy importantes, que lo vamos a ir comentando seguramente acá también en el curso, por los altos contenidos de arsénico que tiene. Eso requiere de un tratamiento bien especial y requiere de apoyar bastante el desarrollo de esta empresa con bastante ciencia y tecnología para solucionar los problemas asociados a un contaminante tan fuerte como es el arsénico. En la tercera región tenemos Candelaria, Salvador, Ojo del Salado, Manto Verde y Pascua. Y después vamos a revisar con más detalle algunas cosas que se han hecho en algunas de estas plantas respecto, novedades diría yo, de cómo recuperar o reciclar materiales. Por ejemplo, siempre se cita el caso de Candelaria, que llegó a un acuerdo con Minera del Pacífico, que es una industria de hierro, Minera del Pacífico, de producción de hierro, de pellets de hierro, para utilizar los relaves de Minera Candelaria por el alto contenido de hierro que tienen y concentrarlos y ocuparlos en la industria del hierro y del acero. Eso es algo muy novedoso, entre paréntesis, porque normalmente todo lo que es la industria siderúrgica y la industria no ferrosa, como el caso del cobre, han ocurrido en caminos muy paralelos, casi no se han tocado, y producto de todas estas presiones ambientales hoy día se ha empezado a dar una cierta vinculación entre ambas industrias, y el caso de Candelaria es un ejemplo que se cita normalmente, yo al menos lo cito, muy interesante, porque una forma justamente de disminuir el impacto de algunos de los grandes pasivos mineros, como es el caso de los relaves, es reutilizarlo en algunas otras cosas. En la Universidad Andrés Bello, donde yo trabajo, estamos planteando justamente un proyecto para reutilizar también relaves en mezclas con cemento, que hay algunos antecedentes científicos ya que se pueden utilizar, así como también hay antecedentes sobre el uso y el reciclaje de otros grandes pasivos mineros, como es el caso de la escoria,
en la fabricación de caminos, de rutas, ¿no es cierto?, con los contenidos de los materiales que tiene. Siguiendo con todas las principales operaciones mineras en Chile, en la cuarta región tenemos los Pelambres y Andacollo, en la quinta región Andina y el Soldado, Andina que también es de Codelco y que será a corto andar, de acuerdo a los proyectos que tiene Codelco, la principal división de Codelco por el desarrollo que está haciendo Codelco en este momento de esta empresa andina. Va a ser la mayor productora de cobre. En la región metropolitana tenemos los bronces, al interior hacia la cordillera, y finalmente de las grandes empresas tenemos también el Teniente, que ya está en la sexta región, en Rancagua. El sur de Chile también tiene algunos minerales que son importantes. Hay algunos metales preciosos, también hay carbón en el sur de Chile, hay bastante carbón. Se han desarrollado nuevos proyectos de carbón cerca de Valdivia, que son muy interesantes, después del cierre que hubo de nuestras grandes minas de carbón por la baja calidad del carbón que estábamos produciendo, ¿verdad? Que no era comparable con carbones australianos o colombianos, ¿verdad? Que son los que más se utilizan particularmente en la fabricación de acero. Pero también tenemos en la zona de Coyhaique, cercano a Coyhaique, bordeando el lago General Carrera, y un poco también al norte de Coyhaique, en Mañiguales, algunas plantas mineras que brotan del sur de Chile. Pero grosso modo, globalmente podríamos decir que nuestra minería se encuentra en el norte de Chile. La naturaleza de las cosas entonces nos entregó una gran cantidad de minerales ubicados en el norte de Chile, y estas vetas de minerales que siguen después hacia Perú, ¿no es cierto?, prácticamente hacen de Latinoamérica, yo diría, un continente minero. Chile inserto dentro de este continente. Son pocos los continentes o las regiones que podrían decirse que son regiones mineras. Australia también podría decirse que es una región minera, que desde los comienzos de su inmigración vivió bastante de los minerales y todavía no lo hace de esa manera. Sudáfrica también podríamos considerarla un poco de esa manera, de tal modo que conforman ciertas regiones esencialmente mineras. Eso hace de nuestro continente latinoamericano, yo diría, un factor muy, muy importante asociado a la minería, y por de pronto todo el mundo que nos conoce, la gente de otros países, espera de Chile, de los profesionales chilenos, una correspondencia a esta situación de ser un país minero, que tengan conocimiento sobre la materia, particularmente la gente formada en la ingeniería, ya sea de mina, metalurgia o en geología, que tenga un conocimiento más acabado de lo que son los procesos mineros, y esperan bastante también de la formación científica de nuestros profesionales. Y eso lo conozco bastante bien por el hecho de haber trabajado tanto tiempo en la universidad, y es algo que siempre se lo recalco a mis estudiantes. Cuando salgan del país se van a dar cuenta que tienen que asumir una responsabilidad por el hecho de venir de Chile, que es un país muy minero. Bueno, además está repetir que la minería es una de las principales actividades económicas del país, la principal actividad económica de Chile. Si bien es cierto, ha habido una diversificación bien interesante el último tiempo hacia la industria, hacia la industria de celulosa, por ejemplo, hacia los bosques, la industria forestal, hacia la pesca, ¿verdad? Ha habido una diversificación bien interesante, pero hacia la industria frutícola, por ejemplo, también somos grandes exportadores de fruta, pero la industria minera sigue siendo la determinante para la economía de este país. El desierto de Atacama, que esencialmente es
es muy pobre en recursos agrícolas, forestales e hidrológicos, tiene todos estos yacimientos de cobre, oro, hierro y otros productos minerales derivados de salares como nitratos, boro, yodo, litio, potasio, entre otros. Recalco lo del litio porque hoy día es un factor determinante en muchas de las conversaciones. El litio está en Chile, en Bolivia y en Argentina en proporciones tales que podrían hacer de estos tres países prácticamente el monopolio del litio del mundo a futuro. Bolivia en particular tiene grandes salares. El salar de Uyuni es uno de los más grandes del mundo, y después Chile y Argentina, que también tienen salares correspondientes muy grandes, y hay toda una zona ahí de un triángulo en el norte de Chile que conforman un futuro minero para el litio también bien importante en lo que se refiere al uso de este material en la fabricación de baterías de larga duración, que es lo que se debe venir con la industria del automóvil eléctrico, que es un hecho concreto para el futuro del mundo. El petróleo, ¿no es cierto?, los combustibles fósiles tienen sus días contados. Se espera que a futuro el desarrollo del automóvil eléctrico el que va a tomar mucha importancia, y por de pronto yo creo que los automóviles de combustión interna van a ir desapareciendo a la larga, porque las presiones también ambientales van a ser cada vez más fuertes en ese sentido. De esta manera Chile ha ido siendo determinado como un país minero en el mundo, y eso es de larga data. Desde el siglo XIX entonces ocupó un sitial de primer productor mundial de cobre, y esto se ha ido desarrollando con el tiempo porque ha tenido varias ventajas comparativas las inversiones mineras acá en Chile, y han habido leyes que han protegido sobre todo la inversión extranjera, de tal modo que esto se ha ido desarrollando largamente. Es un sector que ocupa del orden de 190.000 personas. Esto es una evaluación entre diciembre del año 2009 y febrero del año 2010, y representa una fuerza laboral relativamente baja dentro del país, del orden del 2,7%, 3%, siendo más alta, por supuesto, en las regiones esencialmente mineras como son Antofagasta y Atacama, donde está concentrada prácticamente todos los núcleos de proyectos mineros. Sin embargo, la ocupación indirecta puede quintuplicar incluso o multiplicar por 6 veces la cantidad de gente que se utiliza normalmente en forma directa en la industria minera, y esto esencialmente en ciudades como Iquique, Calama, Antofagasta y Copiapó, donde está concentrada prácticamente toda nuestra industria minera. Nuestra industria minera también es particularmente ventajosa desde el punto de vista de los metales que tiene asociados. El molibdeno que nosotros producimos acá en Chile, por ejemplo, está muy asociado a la industria del cobre. No tenemos minerales de molibdeno propiamente tal para producir molibdeno, sino que es un subproducto de la industria del cobre. Existen en otras partes minerales de molibdeno directamente, pero aquí en Chile prácticamente es un metal asociado a la industria del cobre. Sin embargo, el molibdeno tiene precios altísimos normalmente, y la venta de molibdeno a veces sobrevalora incluso lo que se puede vender en cobre. Han habido momentos que el molibdeno ha tenido un altísimo precio hace algunos años, ¿no es cierto? Y que llegó a valores sobre $60 por kilogramo, donde el molibdeno prácticamente fue uno de los recursos importantes en la industria minera del país. De esa manera entonces Codelco en particular, siendo una industria del Estado, está aportando normalmente valores muy importantes a la economía del país, y esencialmente es la viga, llamémoslo así, económica que tiene cualquier gobierno que esté en ese momento en el país,
para movilizar y desarrollar proyectos en torno a problemas sociales, por ejemplo, para la gente de menores recursos. Es esencialmente un elemento que puede servir de protección social a un montón de gente. De ahí que Codelco pasa a tomar una dimensión muy importante dentro de la minería y de la economía del país. Han habido legislaciones bien ventajosas para la industria minera extranjera, para que haga inversiones acá. Y yo diría que desde el año 90 a la época actual, en 20 años, prácticamente la producción de cobre ha pasado de 3,5 millones a prácticamente 5,5 millones, y se espera que a corto andar esto puede subir a solo 7 millones para los años que vienen. Esos son los proyectos que tiene la gran minería en Chile. Esencialmente los proyectos que tienen relación con el cobre, con el subproducto molibdeno y con oro, que ha crecido bastante también en nuestro país. ¿Cuáles han sido las razones del crecimiento que se ha dado acá en Chile? En primer lugar, que Chile posee actualmente la mayor reserva de cobre en el mundo, con prácticamente 1/3 de las reservas mundiales. La reserva es un tema que va cambiando, es dinámico, porque las reservas dependen de la exploración que se haga para ver exactamente cuánto mineral tenemos disponible para poder recuperar el metal, y también depende de las tecnologías que se vayan desarrollando. Este cambio de tecnología permite, por ejemplo, extraer con mayor eficiencia minerales que lo que se hacía hace 30 o 40 años atrás. Por de pronto eso significa que esto va cambiando, ¿verdad? Hay una cierta dinámica y estas dimensiones van cambiando en el tiempo. Las reservas de molibdeno, por su lado, representan del orden del 13% del total mundial, y en oro y plata del orden del 1 y 0,5% respectivamente. ¿Qué otras razones hay para el crecimiento? De que hay varias ventajas de transporte en Chile por la cercanía que tienen los minerales de los puertos. Nuestra ubicación o la forma que tiene nuestro país, que es un país muy largo y angosto, ¿verdad?, hace que prácticamente todos nuestros recursos mineros estén muy cerca de los puertos. De hecho, una de las ventajas comparativas que tuvo el desarrollo de minería de frontera con Argentina, y que justamente hubo que sacar una legislación especial para estos recursos de frontera, que son de las primeras que han habido en el mundo, entre paréntesis, esta exploración en frontera. La gran ventaja es que los minerales se pueden sacar más fácilmente por Chile, porque los puertos están más cercanos, a sacarlos por la zona de Argentina, en que los puertos están muy lejos hacia el Atlántico. El Pacífico nos queda mucho más cerca de la cordillera de los Andes. Hay una facilidad también de lo que se llama reclamación de terreno para explorar y explotar, gracias a la situación desértica de los grandes depósitos. El impacto ambiental, llamémoslo así, es menos quizás notable en nuestro caso, porque prácticamente todas nuestras exploraciones mineras, nuestras plantas de extracción, están en zonas de desierto. Eso no significa que no haya que cuidar el entorno al punto de vista de los afluentes que se están generando, pero la reclamación, lo que se refiere a la utilización de los terrenos para hacer exploraciones mineras y para hacer instalaciones mineras, tiene mucho menos impacto que si fuera en el sur de Chile, que si fuera en zonas agrícolas. Hay enormes yacimientos que permiten la incorporación de tecnologías modernas. Hay una dimensión de volumen, ¿no es cierto? Las técnicas de minería masiva y de bajos costos, rajos abiertos, grandes camiones, palas y correas transportadoras, tecnología de lixiviación, etc.
Hoy día tenemos camiones de más de 350 toneladas. Ustedes se imaginan lo que es eso en la industria minera. Uno de los camiones que circula aquí por las calles de Santiago no tiene más de 8 o 10 toneladas. Estamos hablando de 35 veces esas dimensiones. O sea, son dimensiones enormes para la industria que alberga nuestro país. Hay una buena infraestructura de caminos. Si bien es cierto, nosotros tenemos, por la forma que tiene el país, una ruta central, nuestra carretera, ¿no es cierto?, panamericana, que ya la llamamos, la ruta 5, norte y sur, es una buena infraestructura de caminos. Hoy día está apareciendo incluso también una ruta paralela, en la zona central por lo menos, una ruta costera. Hay una disponibilidad de recursos humanos capacitados y de primer nivel, que también hoy día es algo discutible, porque hay toda una discusión al respecto, de hasta cuándo podemos disponer de estos recursos humanos. De hecho, yo que estoy trabajando en una universidad, es un tema relevante a discutir, y hoy día hay varias universidades que están trabajando en formar estos recursos humanos, tanto en la formación tradicional, formarlo desde la base para obtener el título de ingenieros o de geólogos o ingenieros de minas, ingenieros metalúrgicos, etcétera, que es la formación tradicional, como también a generar una formación de profesionales en forma transversal. Me refiero a tomar profesionales que hoy día estén trabajando en la industria minera, que estén operando en la industria minera, pero que no hayan tenido la formación en el área. Hoy día es más fácil tomar a estos profesionales y darle una formación adicional para que terminen siendo profesionales de área minera. Y eso yo creo que es muy rentable para la industria, porque es una formación más corta, es una persona que ya está operando en la industria, que conoce el tema, conoce la forma de operar de muchas de las cosas o de los procesos de la industria, pero le falta alguna formación adicional para operarlo de buena manera. Hay facilidades para la inversión extranjera, como ya lo dijimos antes. Hay una estabilidad económica y política en el país y una confiabilidad en el cumplimiento de los contratos y trámites aduaneros. En lo que se refiere a la reserva de cobre, hay un alto potencial minero en Chile. Chile, yo lo decía, que tiene un tercio prácticamente de la reserva, ¿no es cierto? China, por ejemplo, tiene un 7% en el caso del cobre. Estados Unidos también un 7%, Perú un 6%, Australia un 5%, para que eso les da una dimensión más o menos de la gran diferencia que tenemos con los países que nos siguen. Y hay una reserva de cobre entonces distribuida por el mundo, muy concentrados acá en la zona de Sudamérica, en este sector cercano a la cordillera de los Andes, entre Chile y Perú. Prácticamente entre Chile y Perú se controla una buena cantidad de la producción de cobre. Después también está México y Estados Unidos, Canadá, que ya ha ido disminuyendo su producción. En África también algunas operaciones, en Polonia, Rusia, en China, ¿no es cierto?, como decía, Indonesia y en Australia. Y la minería, hay que decir, es uno de los sectores económicos más importantes para Chile desde el punto de vista del Producto Interno Bruto. La minería aporta del orden del 20%, Producto Interno Bruto, y es el sector más importante para la inversión extranjera. En el periodo del año 74 al año 2005 se materializaron del orden de 60.000 millones de dólares, y materializada en minería particularmente es un tercio de eso, aproximadamente 20.000 millones. Eso hace que la minería aporta en el fondo en lo que es inversión extranjera del orden de un 34-35%. ¿Cuál es la participación de los países más desarrollados y que están invirtiendo en minería en Chile? La más importante es Estados Unidos, que están invirtiendo acá con un 30%, Canadá con un 29% y después el Reino Unido con un 20%. Bueno, también nosotros tenemos recursos de productores medianos y pequeños acá que normalmente están siendo absorbidos por muchos de ellos por la Empresa Nacional de Minería, los más pequeños,
pero también tenemos una producción de mediana minería importante. Pero evidentemente que la gran minería sigue siendo una de las más importantes del mundo, la que nosotros tenemos acá por las dimensiones que tiene. Bueno, en otras partes, en otros países, la pequeña minería o la minería artesanal es mucho más importante que acá en Chile. Países como la India, como Brasil, por ejemplo, tienen una minería artesanal que es mucho más importante y que Naciones Unidas tiene una especial preocupación por ella, por el efecto social que tiene esta pequeña minería artesanal. Está cubriendo no solamente a las personas que están trabajando directamente, sino que a grandes familias, y Naciones Unidas tiene una preocupación especial desde el punto de vista del impacto social que puede tener el mantener esta minería artesanal que siga funcionando de forma adecuada para esta familia. Bueno, dentro de las principales empresas productoras de cobre que en Chile tenemos a Codelco, que está produciendo el 31%, y a escondida con un 24%. Codelco Chile, estamos hablando de la corporación, de la corporación Codelco Chile, no solamente algunas de las grandes empresas mineras dentro de Codelco. La corporación Codelco es la más grande de todas en producción, más grande que cualquier privada. No Chuquicamata en particular, siendo la más grande. Bueno, viendo los impactos ambientales ahora, y ustedes lo van a ver también eso en su presentación. Recordemos que todos los procesos de extracción y tratamiento de minerales provocan importantes cambios en el medio ambiente. Estas actividades requieren energía para su procesamiento, espacios donde instalarse, lugares donde disponer los desechos, necesitan evacuar sólidos, líquidos y gases, realizar movimiento de tierra, etc. Luego, las operaciones minero-metalúrgicas se caracterizan por un gran impacto ambiental. Sin embargo, es una actividad que también tiene un gran impacto social, que es lo que yo le estaba comentando. De ahí la preocupación entonces particularmente en la minería artesanal o pequeña minería, de mantener esta actividad por el impacto social que tiene. Si nosotros revisamos los procesos minero-metalúrgicos de extracción de la cuna a la tumba, llamémoslo así, se van a dar cuenta que entrando con el mineral a los procesos, sea partiendo de una minería subterránea o una minería a rajo abierto, van a haber una serie de impactos ambientales en la primera etapa, que son las faenas mineras. Aquí vamos a tener la generación de grandes cantidades de estériles, de grandes cantidades de lastre. Hay mineral de baja ley que normalmente se dispone en lugares cercanos a las plantas mineras, sabiendo, caracterizando perfectamente cuáles son los contenidos del metal que tienen, porque se estima que estos minerales de baja ley, en algún momento dado, cuando cambie las tecnologías, ¿no es cierto?, cuando los contenidos o las leyes de los minerales, de los recursos vayan bajando, probablemente estos minerales de baja ley van a pasar a ser un recurso importante. Y estos estériles y este lastre que se van generando, normalmente se van ubicando por los grandes volúmenes, particularmente en el caso del cobre, en la industria del cobre, se van ubicando en lugares muy cercanos a las mismas plantas mineras, porque es más rentable. Ustedes han visto o sabrán que en Chuquicamata, por ejemplo, todo el lastre que se ha sacado de la mina se dispuso prácticamente muy cercano al rajo de Chuquicamata, que era lo más rentable desde el punto de vista de costo de transporte, y se fue cubriendo de a poco prácticamente todo el campamento de Chuquicamata. Era más rentable hacer nuevas construcciones y nuevas casas para el personal que laboraba en Chuquicamata que estar llevando todo este material de lastre lejos de la planta. El hospital de Chuquicamata, por ejemplo, fue totalmente cubierto por el lastre, quedó prácticamente bajo tierra, bajo todo este lastre. Ocurrirá en un futuro, no sabemos cuándo, y eso tiene que ver también seguramente con el impacto ambiental y social
de obras de este tipo, que a lo mejor se creen en algunas carreras, como ya ocurre en Europa, en Italia en particular, tuve la oportunidad de observarlo, arqueología minera que empiezan a redescubrir todos estos lugares que fueron cubiertos por la antigua minería. Eso va a tomar algunos años a lo mejor para que alguien empiece a escarbar y empiece a encontrar de nuevo el hospital de Chuquicamata y lo ponga sobre la superficie. Bueno, después vienen una serie de operaciones de reducción de tamaño, trituración y molienda, que van a generar también su propio impacto, polvos, partículas finas, procesos de concentración, procesos de separación gravitacional, de separación magnética, y para la industria del cobre en particular es muy importante un método de concentración que es la flotación de los minerales. La flotación de los minerales vamos a tocarlo probablemente cuando veamos los impactos de las plantas de beneficio minerales. Tiene una particularidad que aprovecha una propiedad de los minerales sulfurados, que es su hidrofobicidad. Estos minerales sulfurados son hidrófobos, por de pronto la separación se utiliza aprovechando esa propiedad, haciendo pasar burbujas de aire a través de una pulpa que contiene este mineral diseminado, ya molido, y estas partículas de este mineral sulfurado se van a colgar de las burbujas de aire y van a salir a la superficie, y eso los va a diferenciar del material de la ganga, del material que no es utilizable, que no tiene el mineral, y va a ser el método de separación más corriente para el caso de los minerales sulfurados de cobre. Posteriormente hay unas etapas, porque esto ocurre en una pulpa, hay unas etapas muy importantes de espesamiento, filtrado y secado, que antiguamente se hablaba de etapas de eliminación de agua, pero hoy día, con este cambio de paradigma, ¿no es cierto?, de la importancia del agua en la industria minera, se habla de recuperación de agua. Y esta etapa de espesamiento, que también cuando veamos el beneficio de los minerales vamos a hablar en detalle de ello, es una etapa en la cual se recupera una gran cantidad de agua que se recicla a la industria minera hoy día, y de esta manera se produce un menor impacto ambiental o un menor gasto también por reutilización de agua. Ustedes saben que el agua y la energía son dos de los conceptos que hoy día se valoran muchísimo en la industria en general, en la industria minera en particular. Y finalmente, el material ya concentrado, ¿no es cierto?, con el mineral muy liberado, va a pasar a la etapa, yo diría, más intensa del punto de vista del tratamiento, que son las etapas químicas, que son las etapas pirometalúrgicas, las etapas hidrometalúrgicas y las etapas electrometalúrgicas. Las etapas pirometalúrgicas son las etapas que ocurren a alta temperatura, ahí están las fundiciones que están haciendo emanar una gran cantidad de fluentes gaseosos. Después tenemos los procesos hidrometalúrgicos que esencialmente vamos a utilizar para los minerales oxidados. Vamos a ver el detalle de esto también después. Y que van a generar también una serie de fluentes ácidos como producto de este tratamiento, que también va a haber que tener un cuidado especial con ellos para que no produzcan trauma en las zonas aledañas, porque van a generar efluentes líquidos contaminados que pueden afectar zonas agrícolas, ¿verdad? Y pueden afectar, por supuesto, el cultivo de algunas de las cosas que normalmente estamos utilizando nosotros en nuestra alimentación. Y los procesos electrometalúrgicos, que son los procesos que están normalmente al final de toda la etapa, al final de todo este proceso, y que va a ser una etapa de un proceso de afinamiento del metal final para obtener el metal que va a ir finalmente a la venta, a la comercialización. De aquí hay una serie entonces de materiales que se van a ir produciendo, y una serie de fluentes que van a ser más o menos importantes desde el punto de vista de su intensidad química, y que vamos a tener que tener un cuidado muy especial para paliar de alguna manera sus efectos. Hablo de los gases de fundición, por ejemplo, los procesos pirometalúrgicos, que hoy día todas las fundiciones tienen una planta de ácido para poder paliar ese problema. Hablo de los polvos que se generan en las fundiciones, hablo de los residuos de lixiviación, de las aguas de desecho y de los fluentes en general
altamente contaminados que de alguna manera va a haber que estabilizarlos, de alguna manera va a haber que generar a productos ya neutralizados que no afecten el medio ambiente. Entonces vamos a centrar la atención en las próximas clases. Ya vamos, el próximo tema va a ser la determinación del área de influencia de un proyecto minero, y vamos a ver en particular entonces algunas cosas que tengan que ver con ese tema. Lo importante es que les quede muy visible en esta primera ocasión, en esta primera reunión, la dimensión que tiene la minería para Chile, lo que significa ser un país minero, inserto en una región minera, porque Latinoamérica es una región minera, lo que significa en particular para Chile ser el primer productor de cobre en el mundo. Y hay que tener cuidado solamente con esto, eso yo siempre lo recalco, no hay que sobredimensionar lo que es la minería del cobre respecto al mundo, respecto a la minería del mundo. El cobre, si bien es cierto, nosotros tenemos esta situación tan particular de tener concentrado más de 1/3 del cobre del mundo en nuestro país, no es el metal más determinante en el desarrollo del mundo. El metal más determinante del desarrollo del mundo es hierro. Nosotros no tenemos grandes reservas de hierro. Hay otros países que son los grandes productores de hierro. La industria del hierro la industria del hierro y el acero mueve la construcción en el mundo, lo que tiene un significado muy importante desde el punto de vista de utilización de mano de obra, de efectos sociales que tiene, etc. La industria del cobre es más específica. El producto cobre metálico y sus aleaciones es de uso mucho más específico. El cobre hoy día tratado casi como un metal noble, porque está muy cerca del punto de vista termodinámico de los metales nobles, del oro, la plata y el platino. El cobre hoy día va a usos tan específicos como chip, por ejemplo, de computadoras o de teléfonos celulares, de usos muy específicos, y su valor es altísimo desde ese punto de vista. Y vamos a tener oportunidad seguramente más adelante también de hablar de alguna medida de lo que hoy día es la llamada minería urbana, que es la recuperación justamente de metales desde todos los artefactos que está usando el hombre actualmente, y que es una minería emergente que se está dando sobre todo en las grandes ciudades, en que pasan a desecho rápidamente refrigeradores, computadores, teléfonos celulares, etc. Edificios, casas de edificios en que hay una serie de metales que están en uso, particularmente el cobre, todo lo que es cañería, y que hoy día hay agencias que están recuperando todos estos materiales como materiales de reciclaje secundario. Los países, por supuesto, que están más cerca del reciclaje secundario son los países más desarrollados, que son los que están consumiendo esencialmente nuestro cobre que estamos produciendo como productores primarios. Nosotros estamos lejos de la producción secundaria. Nuestra producción es producción primaria. Pero la producción secundaria es una producción que va a competir a lo mejor a la larga con nuestra producción primaria. Hoy día está lejos de serlo, porque no alcanza a complementar las necesidades del mundo de estos metales, particularmente el cobre. Y la producción primaria aún así se queda corta para países, por ejemplo, como China y la India, que están arrastrando prácticamente al resto del mundo en su economía en la utilización de estos metales. Bueno, yo creo que con eso vamos a completar hoy día. Entonces, ustedes vean por favor después la presentación, en que van a ver algunas otras cosas también sobre toda la minería que tenemos en Chile, más o menos para que la dimensionen, vean cuáles son los proyectos que vienen a futuro, cuál es la importancia de los países más desarrollados en todo esto, y particularmente de China, que está arrastrando el resto, y un poco también las demandas estructurales que tiene en este momento el país, y cómo ha venido el desarrollo en la producción de cobre en el mundo, justamente a propósito de eso. Ok, digamos hasta aquí entonces por hoy día.